qué un shot de vodka puede contener la misma cantidad de alcohol que un vaso de cerveza o incluso más? Hoy en The Mall Teacher te voy a contar la respuesta a esta pregunta explicándote las propiedades de las soluciones. Una solución es un sistema homogéneo que está formado por dos componentes. Acá vamos a analizar a las soluciones del tipo binario, formado por dos componentes. Es decir, que vamos a aclarar que acá estamos hablando de soluciones binarias. Esos dos componentes, ¿cuáles van a ser? El soluto y el solvente. El soluto es aquel componente que está en menor cantidad, mientras que el solvente, que se abrevia con SB corta, va a estar obviamente en mayor cantidad. Para los fines prácticos de este video y los ejercicios que vamos viendo en mi canal, vamos a considerar siempre soluciones acuosas, es decir, donde el solvente justamente sea el agua. Es decir, que yo podría resumir esta parte con que las soluciones, cuya abreviatura es SC, se pueden calcular sumando el soluto más el solvente. Que en este video tratemos soluciones acuosas, es decir, soluciones que tengan como solvente al agua, no significa que no existan otros tipos de soluciones con otro tipo de solvente. Las soluciones, como ya dijimos, son sistemas homogéneos, es decir que estos sistemas van a estar formados por una sola fase, es decir que en todos los puntos conservan las mismas propiedades intensivas. Pero también las podemos clasificar según el estado de agregación y según la concentración. Vamos a ver según el estado de agregación. Podemos considerar soluciones del tipo sólidas y acá podemos nombrar, por ejemplo, las aleaciones. Es decir, la mezcla de metales o algunas otras sustancias en las cuales se vean solamente una fase. Y por ejemplo podemos nombrar al acero, el acero inoxidable, el bronce, el latón, la amalgama dental, entre otras. También se puede nombrar el oro blanco, que es una fusión entre el oro y el paladio. Bueno, las más conocidas, obviamente, las soluciones líquidas. En este caso, como dijimos, vamos a considerar soluciones acuosas donde el solvente es líquido y puede contener otro líquido como soluto, otro sólido o incluso un gas. Podemos hablar, por ejemplo, el agua disolviendo al cloruro de sodio o al azúcar, el agua disolviendo, por ejemplo, el alcohol etílico, que son muy amigos, y también podríamos hablar el agua disolviendo un gas como el oxígeno. Sabemos que los peces, por ejemplo, respiran bajo el agua debido a que justamente hay presencia de oxígeno en este medio. Y finalmente podemos nombrar a las mezclas gaseosas, y acá obviamente todos, tanto soluto como solvente, van a ser gases. Acá podemos nombrar, por ejemplo, al aire o también los yacimientos de gases de hidrocarburos, que son mezclas de diferentes componentes químicos. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando de una relación numérica que puede hablar generalmente del soluto respecto a la solución o incluso del soluto respecto al solvente. ¿Sí? También puede considerarse el solvente respecto a la solución, pero los casos más comunes son estos. Básicamente se puede tratar de una concentración en unidades de masa o en unidades de moles. Por eso en un rato vamos a ver que la concentración puede tener formas físicas o formas químicas. Esta clasificación está muy arraigada con el concepto de solubilidad. La solubilidad justamente habla sobre esta relación numérica del soluto respecto a la solución, pero a mí me gusta llamarlo que es como una capacidad, ¿sí? Una capacidad que tiene el solvente para disolver soluto a cierta presión y cierta temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a simbolizar con la letra S. Esto, al margen que la disolución va a depender de muchos otros factores, como cuáles. Por ejemplo, va a depender de la naturaleza química del soluto, va a depender, por ejemplo, obviamente de la naturaleza química del solvente, ¿sí? Esto ahora vamos a ver por qué tiene que ver esta naturaleza, la presión, la temperatura y también obviamente algo importantísimo es la cantidad, porque todo el mundo sabe que si tenemos una pizca de sal no es lo mismo que tener
un tarro completo de sal en agua, que sabemos que parte se va a disolver y gran parte no. Entonces la cantidad se vuelve fundamental para hablar sobre el concepto de solubilidad. Por eso digo que es una capacidad de cuánto tiene ese solvente para esa cantidad de solvente para disolver cierta cantidad de soluto. Pero si nos remitimos única y exclusivamente a la clasificación según la concentración, vamos a tomar soluciones no saturadas, es decir, en aquellas mezclas en las cuales el solvente aún puede seguir admitiendo solvente, acá todavía es posible la disolución, soluciones saturadas. Las soluciones saturadas son unos sistemas que están en equilibrio dinámico debido a que hay una parte que está justamente disuelta en estado acuoso del soluto y una parte que no está disuelta, que está cristalizada. Es decir, que acá hay un equilibrio continuo entre partículas que se van a disolver del soluto y partículas que se van a recristalizar. Por eso justamente se dice que este tipo de soluciones presenta un equilibrio dinámico, ¿sí? Finalmente podemos decir que ciertas bibliografías nos definen a la solución saturada como una solución que está en contacto con un soluto puro sin disolver en equilibrio dinámico a cierta presión y cierta temperatura. Finalmente podemos nombrar a las soluciones sobresaturadas. Estas soluciones son muy interesantes y muy vistosas de ver debido a que son soluciones en las cuales el solvente admitió mayor cantidad de soluto de lo que su solubilidad marcaba. ¿Y esto cómo se logró? Aumentando la temperatura del sistema. Suponete que vos tenés unos gramos sin disolver de sal en agua, entonces lo que haces es calentar el sistema hasta que el agua pueda admitir a ese soluto que está de más como parte de su solución. Obviamente que estas son soluciones muy inestables que apenas sufren una pequeña perturbación, como un cambio pequeño de temperatura o un movimiento o el paso del tiempo, hacen que justamente se precipite. Y cuando en química hablamos de una precipitación, hablamos justamente de la aparición de un sólido sobre la superficie de una solución. Fíjense cómo en este video que les estoy mostrando del canal de YouTube Ciencia Bit, a medida que pasa el tiempo, ahí pueden ver una solución que de repente va a precipitar justamente por simplemente el paso del tiempo o un cambio de temperatura, que en este caso, si no me equivoco, fueron enfriando la solución y se está viendo el precipitado del soluto que estaba ahí escondido. Este es un clarísimo ejemplo de una solución sobresaturada. Una última cosa para decir respecto a las soluciones que habíamos hablado del tipo saturadas, no siempre estamos hablando de soluciones que tengan una alta concentración del soluto. No, puede ser que tenga una baja concentración, pero que la solubilidad del mismo sea baja. Entonces, con unos pequeños gramos que esté colocándolo en el solvente, justamente puede producir este equilibrio dinámico. Por ejemplo, el sulfato de calcio, que es una oxosal, es un compuesto químico que se disuelve muy poco en agua. Entonces va a generar un equilibrio dinámico entre su fase sólida y su fase acuosa. Obviamente que acá tendríamos que analizar su disociación en el catión y en el anión correspondiente. De esa manera podemos decir que este compuesto seguramente forme soluciones saturadas con una baja concentración. A la hora de hablar del proceso de disolución de una sustancia en otra, tenemos que considerar también las fuerzas intermoleculares. Vamos a, obviamente, considerar un soluto molecular y tenemos que pensar que cuando este se disuelve en un solvente X, vamos a observar diferentes interacciones. Por ejemplo, las de soluto-soluto, partículas que interactúan como por ejemplo solvente-solvente o también justamente las de soluto y solvente entre sí. Ahora, ¿por qué si yo coloco una pizca de sal o de azúcar en agua y lo revuelvo, parece que esta sustancia química desaparece mágicamente? En realidad tiene que ver con estas interacciones y esto va a ocurrir si este acto de magia de desaparición del soluto cuando la fuerza intermolecular entre el soluto y el solvente sea mayor o igual, ¿sí? O aproximadamente igual a las que hay entre el soluto y otra partícula de soluto. Es decir que es importantísimo considerar las fuerzas intermoleculares a la hora de analizar disoluciones. Y como estamos analizando disoluciones acuosas, es muy importante recordar que una de las
uniones intermoleculares fundamentales van a ser las de puente hidrógeno, ¿sí? Las uniones puente hidrógeno. Recordad que esta unión puente hidrógeno puede darse en moléculas que contengan el oxígeno asociado a nitrógeno, flúor e hidrógeno. Por eso el agua es un ejemplo por excelencia de molécula que contenga este tipo de interacción intermolecular. Esta imagen que me robé por ahí de Google Imágenes, créditos al autor por favor, nos va a mostrar la relación que hay, ¿sí?, cuando ponemos la sal y no se disuelve, y por un lado cuando la sal está disuelta en agua. Como podemos ver, estos cationes y aniones van a estar rodeados de moléculas de agua de forma tal que hacen que ese fenómeno de desaparición mágica se produzca ante nuestros ojos. Simplemente es una asociación de parte de este solvente debido a sus interacciones intermoleculares, o en este caso, como hablamos de sal, de interacciones ion-dipolo, que ahora las vamos a analizar. Pero básicamente lo que vos tenés que entender es que una solución se va a producir cuando se mezcle una sustancia polar con otra sustancia polar, cuando se mezcle una sustancia no polar con otra sustancia no polar, y cuando se produzca la interacción entre una sustancia polar y una sustancia no polar, justamente acá no se va a producir una solución, sino que se va a producir un sistema del tipo heterogéneo. O sea, acá se van a ver dos fases, pero sí donde haya interacción polar-polar o no polar-no-polar. Sabemos, por ejemplo, que el aceite no se disuelve en agua, pero ¿qué pasa si yo colocaría el aceite en, por ejemplo, tetracloruro de carbono o petróleo? Justamente son solventes polares, así que acá sí se formaría una solución. ¿Qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, alcohol etílico en tetracloruro de carbono? ¿Sí? No se van a mezclar, ¿sí?, porque justamente el alcohol etílico y el agua son sustancias polares. O sea que ahora ya sabés qué le pasa al oso polar cuando se mete al agua. No, no era el calentamiento global lo que hacía que se extingan, sino que simplemente se disuelven en agua estos animalitos. Buah, seguimos con otra cosa, ¿te parece? Vamos con el proceso de disolución o disociación, mejor dicho, de los electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos, hablamos de especies químicas que disueltas en un solvente, y particularmente en el agua, se van a disociar, es decir, que van a producir cationes y aniones libres. Y esta libertad de circulación va a permitir que la electricidad pueda fluir en ese medio. Podemos hablar de electrolitos del tipo iónicos, como por ejemplo las sales y los hidróxidos, y también podemos hablar de ciertos electrolitos moleculares, como por ejemplo los ácidos inorgánicos y ciertos ácidos justamente orgánicos. Pero dentro de estos ácidos orgánicos tenemos que hacer la salvedad que hay ciertos electrolitos que son débiles, o sea que puede haber electrolitos fuertes, y ahora vamos a ver por qué se clasifican en fuertes y débiles, que esta diferencia va a radicar en la total disociación de la sustancia en agua o la parcial disociación. Esto va a cobrar mayor importancia cuando más adelante estudies, por ejemplo, el proceso de disolución de ácidos y bases. Pero para fines prácticos y para ir resumiendo, es que los electrolitos, o sea, aquellas sustancias que disueltas en agua puedan conducir la electricidad, vamos a considerar a la mayoría de los ácidos inorgánicos, a los hidróxidos y a las sales. Por ejemplo, yo podría considerar al cloruro de potasio como un electrolito fuerte debido a que se disocia completamente en agua en su catión y en su anión. También podría considerar como electrolito fuerte al hidróxido de sodio debido a que su presencia en agua va a liberar catión sodio y el anión hidróxido. También podríamos hacer lo mismo con el ácido clorhídrico, que va a liberar su protón y el anión cloruro, y también incluso con el ácido acético, ácidos orgánicos, ¿sí? O también podría nombrar el amoníaco, salvo que el amoníaco es una base que en agua se va a ionizar o disociar, ¿sí?, de forma parcial. Por eso decía que algunos van a tener justamente una disociación
total al 100% y una disociación parcial. Simbólicamente te vas a dar cuenta que la disociación es parcial, o sea que el electrolito es débil, cuando tenga esta flecha de equilibrio. Y en este caso, la concentración de la solución original no va a coincidir con la inicial. No pasa así en las demás soluciones con electrolitos fuertes, debido a que, por ejemplo, si yo acá tuviera 1 molar de concentración, es estequiométricamente proporcional a la concentración del catión y la del anión. Esto ya lo estuvimos viendo en otros ejercicios, ¿sí? de soluciones que hay en mi canal. Y sabemos que en la parte de electrolitos débiles, si yo tengo una concentración inicial de 1 molar, bueno, acá se tiene que producir un equilibrio químico de tal manera que la concentración sea justamente menor que la inicial, porque se va a gastar una parte que de momento no conocemos porque estamos haciendo un análisis abstracto del problema. Pero bueno, eso sería un tema de estudio para otro video que pueden ver en mi canal. Ten en cuenta que la estructura, la fórmula de una sustancia o de una base, por ejemplo, acá vamos a poner, no sé, suponete el hidróxido de calcio y vamos a escribir su disociación en agua. Vamos a considerar que se va a romper esa fórmula en dos partes. Por un lado, el catión calcio y por otro lado, 2 moles de anión hidróxido. Si yo acá tuviera 1 molar como concentración, de catión voy a tener 1 molar y de anión voy a tener una concentración 2 molar. Tenemos que respetar, por favor, esto lo imploro, las cantidades que nos marca la estequiometría de la reacción química. Si tuviera, por ejemplo, no sé, suponete el sulfato férrico, entonces acá vamos a poner esta fórmula correspondiente a la oxosal que acabo de nombrar. Bueno, se van a liberar 2 moles de catión férrico más 3 moles de anión sulfato. Si acá tuviera, por ejemplo, 1 molar, la relación estequiométrica nos dice que acá tendríamos que tener 2 molar y acá tendríamos que tener 3 molar, ¿sí? De este caso podemos decir que la relación en la parte de arriba puede ser hidróxido de calcio respecto a su catión es 1:1. Hidróxido de calcio respecto a su anión, la relación es 1:2. Abajo, la relación estequiométrica del sulfato férrico respecto a su catión es 1:2 y respecto a su anión es 1:3. De esa manera puedes hacer cualquier tipo de ejercicio que te implique este proceso. Cabe mencionar que hay sustancias que justamente no son electrolitos, es decir, que no se van a ionizar o disociar en agua y podemos nombrar, por ejemplo, al alcohol etílico o etanol y también podemos nombrar compuestos orgánicos como el azúcar común o sacarosa. ¿Sí? Estos compuestos no van a producir iones una vez que lo disuelvas en agua. Otra bella imagen que me robo de las redes, creo que esta es de Khan Academy, si no créditos al autor, podemos ver cómo los cationes y los aniones van a estar rodeados por el solvente, en este caso el agua, en sus cabezales o terminales que tengan la carga, la densidad electrónica que contrarreste justamente su carga. En el caso del anión cloruro va a estar apuntando con los hidrógenos puestos que tienen el dipolo positivo, mientras que en el caso del catión sodio van a estar apuntados hacia los oxígenos puesto que es el más electronegativo en la molécula de agua. Y esto explicaría, estos iones solvatados explicarían por qué dejan de visualizarse una vez que los mezclamos en agua. Vamos a hablar ahora sobre las formas de expresar la concentración y ya nos empezamos a adentrar en la mecánica de los ejercicios básicos de soluciones. Podemos decir que se pueden clasificar en dos grandes grupos y así me gusta hacerlo porque así me lo enseñaron a mí cuando estudié el profesorado en química. Y las formas físicas van a ser puntualmente el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa sobre volumen y el porcentaje volumen en volumen. Este último muy importante para analizar, por ejemplo, soluciones alcohólicas o bebidas alcohólicas, ¿sí? Cada bebida alcohólica te va a saber más fuerte porque su concentración justamente va a tener diferente valor para su comercialización y esto tiene que estar regulado y legalizado para que la bebida sea clasificada con el nombre que la conocemos todos.
Es decir, que el vodka es vodka porque tiene cierta graduación, el vino es vino porque tiene cierto rango de graduación y la cerveza lo mismo. Y así con todas las bebidas alcohólicas. Ahora, ¿qué significan estas medidas, estas formas de concentración? Bueno, el porcentaje masa en masa va a significar, vamos a colocarlo en color azul, gramos de soluto en 100 gramos de solución. El porcentaje masa volumen, gramos de soluto en 100 gramos, en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de solución. Mientras que el porcentaje volumen en volumen son centímetros cúbicos del soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Como ves, siempre antes de la barra vamos a hablar del soluto y después de la barra vamos a hablar de la solución. Y como estamos hablando de porcentajes, siempre se hacen en base a 100. Esto nos va a servir para armar justamente en el futuro, en los problemas, reglas de tres simples. Porque tenés que ser el mejor amigo, tienes que ser tu mejor aliado, ¿sí? Es muy importante que entiendas que la regla de tres simples te va a permitir realizar de forma correcta, razonando de forma, óptima, los problemas de soluciones, ¿sí? Y no con cualquier formulita boluda para cortar procesos, sino que vos vas a entender mejor lo que estás haciendo si aplicás la regla de tres simples. No es capricho mío, sino que es la mejor recomendación para entender con qué te estás enfrentando. En las formas químicas vamos a encontrar, por ejemplo, a la molaridad, que se simboliza con M grande, M mayúscula, a la molalidad, que se simboliza con la M minúscula, pero para diferenciarla de masa, yo lo que me gusta hacer, porque realmente los símbolos se vuelven confusos, es hacerle la última patita un poquito más larga, para decir que tenemos molalidad, ¿sí? Y finalmente también podemos hablar de la fracción molar, que ya la conocemos usada en gases. La molaridad nos va a hablar sobre los moles del soluto en 1000 centímetros cúbicos de solución, ¿sí? La molaridad son moles de soluto en 1000 gramos de solvente, mientras que la fracción molar puede ser fracción molar del soluto o fracción molar del solvente. Lo importante es que vos entiendas es que si estamos hablando de fracción molar del soluto, van a ser los moles del soluto sobre los moles totales, mientras que los moles de la fracción molar del solvente serán los moles del solvente sobre los moles totales. Lo importante es que esta medida no lleva unidades, o sea, sin unidades, y además la suma de ambos, o sea, la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, siempre dan igual a 1. Después hay otras dos rezagadas, como por ejemplo partes por millón, que si bien ahora no se está usando mucho, pero sí es útil en la industria. Y también se puede ver de forma implícita relacionando simplemente una parte del soluto por millón de partes de la solución. Por ejemplo, se puede analizar miligramo del soluto por litro de solución. Y otra medida importante es la normalidad, que acá no la vamos a ver, pero sí la voy a nombrar por lo menos. Habla de justamente la medida del equivalente gramo por litro de solución, que generalmente, si la sustancia es monoprótica o tiene un anión hidróxido, hablando de un oxoácido, un hidrácido o una base, como los hidróxidos, van a coincidir con el valor de la molaridad. Pero obviamente que esto se va a tratar de otro tema utilizado justamente cuando vemos el tema de equivalentes gramos. En un curso básico de química, por lo general, normalidad no se lo suele ver, por lo menos no en Argentina. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero pasar del mundo físico al mundo químico? Para eso voy a tener diferentes conectores que nos van a servir para poder transformar esas unidades, ¿sí?, esas concentraciones, en otra forma, ¿sí? Por ejemplo, nos va a servir para pasar de masa a moles, muy útil utilizar la masa molar, que por lo general muchos lo representan con MR, por masa relativa, pero bueno, es un símbolo que le ponemos la R para diferenciarlo de molaridad, ¿no? Y también la densidad. Acordate que la densidad era masa dividido volumen. Entonces, esta nos va a servir si tenemos el volumen de la solución y la densidad de la solución, por ejemplo, para sacar la masa,
De manera informal, yo al valor de la concentración lo voy a llamar etiquetas. ¿Por qué? Porque generalmente en la botella o en el recipiente que contenga esa solución te va a indicar en la etiqueta el valor de esa concentración y la forma en la que está graduado, o sea, la forma en la que está medida. Por eso, también esto me sirve para darme pie a los tipos de ejercicios que vamos a encontrar en el ámbito de las soluciones. Yo acá tomé un extracto de un parcial que obviamente saqué del Altillo, que es una gran página que recopila parciales de la Universidad de Buenos Aires, y acá te voy a mostrar 3 ejercicios básicos en los que podemos ver bien la dinámica de resolución de soluciones. Por ejemplo, en el punto 7 vamos a observar el tipo 1 de estos ejercicios, ¿sí? Obviamente que esto es una clasificación hecha por mí, por Néstor Gabriel Molina de MolTeacher. Obviamente que esto no tiene fundamento teórico, sino simplemente para que tu cabeza vos puedas ordenar cómo estudiar estos contenidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el punto 7, yo le voy a llamar el tipo 1, trabajar con etiquetas, traducirlas. ¿Por qué? Nos van a pedir sacar el volumen, ¿sí?, de una solución de sacarosa, o sea que nos preguntan el volumen, fíjate que pongo volumen, signo de pregunta, de solución de sacarosa, 18% masa en masa, yo estoy anotando los datos, dice densidad 1,16 gramos por centímetro cúbico, que contiene 150 gramos del soluto, ¿sí? Bueno, es importante a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, sabemos que volumen es una medida que puede obtenerse dividiendo la masa con la densidad. Esto lo deduje a partir de la fórmula original. Densidad es igual a masa sobre volumen. Perfecto. ¿Tenemos densidad? Sí. Lo que no tenemos es, como nos piden volumen de solución, la masa de solución. Pero tenemos una etiqueta. ¿Qué va a significar esta etiqueta que dice 18% masa en masa? Significa que cada 100 gramos de solución tengo 18 gramos de soluto, ¿sí? O que 18 gramos de soluto están presentes en 100 gramos de solución. Acuérdate que esas etiquetas van a significar eso. Si tuviera, por ejemplo, qué sé yo, 5% masa volumen, que es la concentración del vinagre comercial, significa que tengo 5 gramos del ácido, del soluto, cada 100 centímetros cúbicos de la botella. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviera, por ejemplo, no sé, hablándote de molaridad, 5 molar, bueno, tengo 5 moles del soluto por cada 1000 centímetros cúbicos de solución. Obviamente, chicos, que esto, teniendo en cuenta que ustedes ya conocen la mecánica de los pasajes de unidades, esto sería lo mismo que decir 0,1 litros, 0,1 decímetro cúbico, 100 mililitros, acá podría poner 1000 mililitros, podría poner 1 litro, podría poner 1 decímetro cúbico. Uso la unidad que me convenga, siempre en base a lo que el ejercicio me pida o que me ofrezca. Ustedes siempre anótense esta definición que recién puse en minutos anteriores, de qué significa cada tipo de concentración. En este caso, como la etiqueta dice 18% masa en masa, significa que 18 gramos de soluto están contenidos en 100 gramos de solución. Y fíjate que yo coloco soluto y coloco solución y no pongo 18, 100, ¿sí? A ver, no estamos en matemática, eso no, caca, porque si no te confundís y no sabes de qué estás hablando. Entonces, fíjate cómo voy a armar ahora esto. Digo, si 18 gramos de soluto están contenidos en 100 gramos de solución, 150 gramos de soluto, ¿cuánta solución van a demandar? ¿Se entiende el planteo que me hago en mi cabeza? Y fíjate que la regla de 3 simples, yo puedo relacionar gramos con centímetros cúbicos, gramos con moles, pero lo que es importante es que en la columna estamos hablando del soluto y del soluto. Y acá estamos, en la otra columna estamos hablando de solución y acá nos van a dar gramos de solución. En este caso vamos a hacerlo. Vamos a hacer 150 por 100, 150 por 100 igual dividido 18. Esto me da 833 centímetros cúbicos, perdón, gramos de solución aproximadamente redondeando. Entonces ahora que tengo la masa de solución, puedo sacar el volumen de solución haciendo 833 gramos dividido la densidad que vale 1,16 gramos por centímetro cúbico. Gramo se va con gramo, el volumen ¿cuánto me va a dar?
Hago 833 por 1,16. Bueno, esto aproximadamente, para que dividido, que dice por 833 dividido 1,16, esto me da aproximadamente 718 centímetros cúbicos. Muy bien. O sea que acá ya pudimos resolver un ejercicio del tipo 1. Mi profesora de la secundaria, Susana Rossi, lo que hacía era hacer un cuadrito que también resultaba muy útil para resolver soluciones. ¿Qué hacía? Decía, bueno, pongo soluciones por un lado, pongo soluto por el otro y pongo solvente. Entonces leo el problema. Ella decía, bueno, a ver, te dan el dato de densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad de la solución. O sea, acá pones 1,16 gramos por centímetro cúbico. Este sería mi dato de solución. Ok. Dice que contiene 150 gramos de soluto. En otra fila, ¿no? Lo ponemos en otra fila. 150 gramos de soluto. Perfecto. Y después decía, tengo 18% más en masa. Y nos decía, ¿qué significa 18% más en masa? Significa que cada 100 gramos de solución tengo 18 gramos de soluto. ¿Se ve? Entonces, acá podría sacar, acá tendría mi regla de tres simples armada. ¿Sí? Obviamente que después uno haría por afuera, diría, bueno, 18 gramos de soluto, 150 gramos de, 100 gramos de solución, están en 100 gramos de solución, y 150 gramos de soluto, ¿en cuánta solución estarían? X. Y así uno lo iría resolviendo, ¿sí? Pero fíjate que también dividir este cuadrito en solución, soluto y solvente, por ahí es muy útil para tu resolución. Ejercicios tipo 2. Trabajo con electrolitos. Por ejemplo, el punto 8. Nos dicen, se tienen 750 centímetros cúbicos de solución de sulfato de sodio, 0,800 molar. La concentración molar del catión sodio es... Bueno, la A, la B, la C, la D o la E. Bueno, vamos a analizarlo. Para eso tendríamos que escribir la fórmula química del sulfato de sodio. Si nos dieran el nombre, obviamente tenemos que tener la nomenclatura del formuleo recontra fresco. Pero bueno, una vez que tenemos la fórmula correcta, vamos a disociarlo en sus cationes y en su anión. Vemos justamente lo aprendido hace un momento. La relación estequiométrica va a ser solución catión 1 a 2 y 1 a 1 respecto al anión. Si su concentración molar es 0,800, la del anión va a ser exactamente la misma, mientras que la del catión va a ser el doble, puesto que la relación es 1 a 2. O sea que esto sería 1,60 molar, siendo la opción correcta la D. ¿Se podría complicar este ejercicio? Sí, se podría complicar, pero obviamente vos tenés que darte cuenta cuando tenés que disociar justamente ese compuesto químico, debido a que tenés un dato que te buchonea, que vas a tener que tener en cuenta este proceso. Y como ven, este dato de volumen acá fue trampa porque no lo usamos para nada, simplemente fue para despistar. El tipo 3 de ejercicios de soluciones van a ser las diluciones y las concentraciones. Básicamente lo más común es encontrar ejercicios de diluciones, pero también la concentración sería un proceso similar. ¿De qué se va a tratar esto? Bueno, siempre lo explico a partir de un juguito, ¿sí? Acá hay diferentes imágenes que saqué de la web. Obviamente créditos al autor, pero básicamente vos tenés que entender que si yo preparo un jugo a partir del polvito y a esto le voy a agregar agua, suponete que le agrego poca agua, me va a quedar un jugo justamente concentrado, un jugo puro, un jugo fuerte, le voy a sentir muchísimo el sabor. Estamos hablando de una alta concentración, ¿sí? Tenemos mucho soluto respecto al solvente. Ahora, justamente como no nos gusta ese tipo de jugo, lo que vamos a hacer es agregarle más agua para diluirlo. Puntualmente lo que estamos haciendo al agregarle agua es hacer una dilución. Entonces, fíjate que el polvito sigue estando en igual cantidad. El polvito obviamente sería el soluto. Así que el soluto en una dilución va a permanecer constante, ¿se entiende? Porque no va a desaparecer, sino que se va a modificar justamente la masa del solvente y por lo tanto la masa de solución, ¿sí? Por eso podemos decir que la masa de solución va a ser menor en la solución concentrada, ¿sí? Respecto a lo que es en la solución diluida. ¿Estamos de acuerdo?
El volumen, lo mismo, el volumen en la solución original es menor al volumen en la solución concentrada, diluida. ¿Estamos de acuerdo? Porque agregamos más agua. Y obviamente que la cantidad de solutos permanece constante. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer el proceso inverso, o sea, la concentración, por ejemplo, se nos fue la mano, el jugo está muy aguachento, lo que vamos a hacer es restar el solvente, o sea, quitar el solvente, por ejemplo, por evaporación, ¿sí? Aumentando la temperatura, por ejemplo, o lo que podemos hacer es agregar el soluto. Si yo estoy restando el agua, estoy sacándole agua, el solvente justamente no permanece constante, ¿sí? Se está modificando, así que también el soluto es un referente. Lo que pasa es que tengo que tener en cuenta que justamente cómo va a modificar esa relación numérica del soluto respecto a la solución. Y si estoy agregando soluto, el soluto acá no va a permanecer constante, sino que mi referente va a ser el solvente, puesto que va a permanecer justamente constante, no se va a modificar. O sea que para concentrar tengo diferentes vías. ¿Cómo puedo saber cuántas veces se diluyó una solución? Si no me lo dicen puntualmente, simplemente podría sacar dividiendo la razón entre el resultado entre el volumen de la solución diluida y el volumen de la solución concentrada. Esto nos va a dar un número, ¿sí? 5, 10, 15, 20, qué sé yo. La cantidad de veces que hemos diluido justamente esta solución original. ¿Cómo vamos a proceder para resolver ejercicios de diluciones? Por ejemplo, vamos a leer el punto 6 y dice, calcular el volumen de solución, ¿sí? Vamos a poner volumen, signo de pregunta, de solución obviamente. 1,35 molar, nos dan el dato de esta solución que queremos saber el volumen, cuyo soluto es el ácido sulfúrico. Bueno, también lo anotamos. Ahí también nos dan la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Qué se necesita para preparar? O sea que esto se necesita para preparar a futuro, ¿sí? Por dilución con agua, o sea que a esto se le agregó agua, 350 gramos de solución, 3,10% masa en masa. Perfecto. ¿Cómo voy a empezar a resolver este problema? Primero identificando las partes. Bueno, la primera parte obviamente se refiere a lo que es una solución concentrada. ¿Sí? Esta sería mi solución concentrada. ¿Por qué? Porque acá dice que a esta se le agregó agua, o sea que esta sería mi solución diluida. Muy bien. Y siempre voy a arrancar por el lado donde no tenga que averiguar nada, o sea, donde no tengamos la incógnita. Obviamente por el lugar donde haya más datos, que es en este caso la solución diluida. ¿Qué puedo decir con esos dos datos? Bueno, primero leo la etiqueta. Es un mini problema dentro de otro. Entonces voy a decir, ¿qué va a significar? Que cada 100 gramos de solución tengo 3,10 gramos del soluto. ¿Sí? Pero en realidad dice que tengo 350 gramos de solución. ¿Cuánto me va a dar esto? X, 350 por 3,10 igual dividido 100. Esto sería igual a 10,85 gramos de soluto. Ok, perfecto. Fíjate que estos 10 gramos de soluto serían como el polvito del jugo que agregué al principio. No se pierde, estamos diluyendo. O sea que eso viene de la solución original. Yo podría pensar que esto viene de acá. Pero en la solución concentrada tenemos la unidad de molaridad. O sea que tenemos que entender que hay que pasar de gramos a moles. Y esto ya lo vimos. Para pasar de gramos a moles nos ayudamos con la masa molar. Podemos hacer regla de 3 o podemos hacer formuleo. En este caso les muestro las dos formas. Podría decir que 98 gramos del soluto corresponden a un mol del ácido sulfúrico. Pero en realidad tengo 10,85 gramos del soluto. ¿Cuántos moles voy a tener? 10,85 por 1 dividido 98. Serían 0,111. 0,111 moles del soluto. Otra forma de hacerlo era simplemente decir moles del soluto es igual a la masa dividido la masa molar. Y listo, ¿sí? Desde las dos formas es válido. Yo prefiero la regla de 3 simples que lo uses y que la fórmula lo uses cuando estás súper canchero, ¿sí? Entonces, vuelvo a la solución original,
me olvido de la solución diluida, porque ahora voy a resolver el misterio del volumen que quiero conocer. Entonces voy a decir que cada 1000 centímetros cúbicos de solución tengo 1,35 moles del soluto. Estos están admitidos en 1000 centímetros cúbicos de solución, pero en realidad tengo 0,111 moles del soluto. ¿Cuánto volumen de solución voy a estar admitiendo? 0,111 por 1000 dividido 1,35. Esto me da aproximadamente 82,2 centímetros cúbicos. Fíjate que me dan el rango que me permite el parcial responder, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? De esa manera ya pude trabajar con diluciones. Podríamos trabajar con ese cuadrito que te recomendé, ¿sí? De mi profe, que les dije solución, soluto, solvente. Sí, pero lo haces por dos. Uno para la solución concentrada y otro para la solución diluida. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Y ahora sí, tips finales. Una cosa, las soluciones se pueden estudiar también con algunas propiedades muy interesantes y complejas llamadas propiedades coligativas. Este tema necesita todo un nuevo video para ser abordado, así que acá no lo vamos a tratar, pero sí que sepan que tiene una íntima relación con esto. No puedes estudiar coligativas si no entendés soluciones. Otra cosa importante es que el tema de solubilidad también implica estudiar las curvas de solubilidad, que también merecerían un capítulo aparte, ¿sí? Cuando hablamos de volúmenes aditivos es porque el volumen 1 de la solución más el volumen 2 de otra solución o de un solvente se van a sumar, ¿sí? Estos serían volúmenes aditivos y se consideran así porque en realidad cuando sumás dos volúmenes no da de forma ideal el número que se espera, sino que hay una pequeña contracción. Pero no te preocupes que acá siempre vamos a considerar que si sumamos 100 centímetros cúbicos más 1 centímetro cúbico, el resultado final va a ser 101 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Ciertos autores más antiguos, que quizás se prestan a la confusión, hablan de concentración gravimétrica, concentración volumétrica, ¿sí? Cuando se habla de porcentaje masa en masa o porcentaje volumen en volumen, por ejemplo, ¿sí? Cuando te dan, por ejemplo, solamente un porcentaje, un número de porcentaje, generalmente, si una botella dice al 5%, está haciendo referencia al porcentaje masa en masa. Eso tenedlo en cuenta. Porcentaje en peso está hablando de porcentaje en masa, porcentaje en volumen hablará de porcentaje masa-volumen o volumen en volumen por lo general. Y después algunos autores hablan de la concentración gravimétrica expresada de esta forma o la volumétrica expresada de esta. También te pueden dar, por ejemplo, un número que hable sobre concentración gravimétrica que diga 20 gramos por ciento masa. Esto la verdad que es antiquísimo, recontra molesto y es horrendo. La verdad es que casi ningún docente o libro lo muestra de esta manera. Lo más usual es verlo como se vio en este video. Fórmulas. No hay fórmulas mágicas para poder resolver los ejercicios de soluciones, pero sí diferentes maneras de poder tener en cuenta a qué acudir a la hora de resolver un ejercicio. Por ejemplo, obviamente que podríamos considerar la fórmula de densidad, que obviamente es masa sobre volumen, y las unidades obviamente pueden aparecer como gramos por centímetro cúbico. Acuérdate que es masa por unidad de volumen. Podría ser gramos por litro, gramos por mililitro y todo lo equivalente que a vos se te ocurra. Pero que no te confundas si te aparece gramos por centímetros a la -3, porque acá estamos dividiendo y acá estamos multiplicando. Entonces obviamente que el exponente va a estar a la orden negativa porque estamos justamente invirtiendo la operación matemática, ¿sí? Pero la unidad sería básicamente exactamente lo mismo. Bien, luego podríamos hablar de la fórmula más sencilla, que es solución es igual a soluto más solvente. De acá puedes despejar un montón de cosas más. Y también podríamos decir que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1 y que la fracción molar de cualquier cosa son los moles de esa especie sobre los moles totales, ¿sí?
Otra fórmula bastante útil quizás sea la de cuando trabajas con diluciones, que no lo nombré, porque a mí me gusta razonar con forma de tres simples, pero es diciendo que la concentración de la solución inicial por el volumen de la solución inicial es igual a la concentración de la solución final por el volumen de la solución final. También se puede poner como concentración diluida por volumen diluido igual a concentración de la solución concentrada por el volumen de la solución concentrada, ¿sí? Obviamente que acá el requisito es que las unidades sean las mismas. Si hablamos de molaridad en un lado, tenemos que hablar de molaridad en el otro, ¿sí? Es una forma en la que vos te acorta mucho el proceso y lo podés usar para poder comprobar un resultado. Pero lo que más te pido es regla de tres simples. Tenés que manejarla y tenés que amigarte. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa, es útil el tema de hacer el cuadrito que te sugerí, soluto, solvente y solución. Así que para colocar los datos del problema quizás sea bastante útil. Muy bien, chicos, y obviamente todas las concepciones que hablamos hoy, ¿no? ¿Qué significa molaridad? ¿Qué significa molalidad? ¿Qué significa por ciento masa en masa? Etcétera. Todas esas definiciones armás tu hoja de fórmulas. Los dejo hasta acá, les pido, imploro que me comenten todo, si les sirvió, si no les sirvió, si les gustó, si no les gustó, que me den like, que me den un dislike si no les gustó, pero apoyen a este canal que me dedico 100% a ustedes. Les mando un gran abrazo y no dejen de seguir participando de los sorteos que están activos en mis redes. Nos vemos pronto, chicos. Chau, chau.